Pues muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más de Jóvenes con un propósito. Y bueno, hoy tenemos algo un poquito más especial. Hemos querido meter en esta temporada algunas entrevistas con cierta gente. Y bueno, en este caso pues tenemos a José Valero. Y pues nada, primeramente quiero que te presentes. ¿Quién es José Valero? ¿Estás estudiando, trabajando? ¿Estás llevando algún ministerio? Bueno, cuéntanos. Sí, bueno, en primer lugar quería darte las gracias por poder estar aquí en A ti. este medio. Y bueno, estoy trabajando en la Misión Evangélica Española. La Misión Evangélica Española es una misión que hace más de 100 años vino aquí a España, concretamente a este lugar de La Mancha, y plantó la Iglesia Cristiana Evangélica aquí en Valdepeñas y también hizo una obra muy grande en toda esta zona. También plantó muchas iglesias en esta zona. De este sitio salieron muchos pastores y muchos siervos y siervas de Dios. Y bueno, pues estoy trabajando aquí, concretamente en el centro de campamentos de Monecillo. Y tanto mi esposa Lidia como yo pues estamos trabajando en este ministerio. No sé qué contas de más. Bueno, Sí. algo un poco más fuera de lo común. De hecho, has escrito un libro, ¿no? Sobre la historia Sí. de... Sí, en el 100 aniversario de la iglesia, concretamente cuando cumplió la iglesia de aquí de Valdepeñas 100 años, no solamente yo, sino con algunos hermanos y hermanas más, pudimos recoger mucha información acerca de la iglesia, de la obra, de la misión también aquí en esta zona, y pudimos confeccionar un libro. Un libro que habla de la trayectoria, no solamente del origen de la iglesia, sino de la trayectoria que durante 100 años, ahora en estos momentos que estamos grabando esto, más de 100 años, pues la iglesia ha tenido aquí en Valdepeñas, y la repercusión también que ha tenido en la zona esta de La Mancha, porque Valdepeñas es, por así decirlo, la madre de muchas iglesias de aquí alrededor. Sí. Ok. Pues bastante interesante, la verdad. Y bueno, para aquellos que quieran escucharlo, leerlo, pues lo pueden comprar, ya sea comprar o no sé si está en PDF. Sí, está en PDF, está colgado en la página web de la iglesia de Valdepeñas, que es i.c.e.valdepeñas. Lo pueden buscar en internet. Algo más. No recuerdo más. Lo pueden buscar en internet y ahí lo pueden descargar. Vale, ok. Gratis. Pues vamos a empezar ahora con la entrevista. Y bueno, esta entrevista va dirigida un poco más a aquella gente que, bueno, pues bien está siguiendo a Jesús, es creyente, cree en Dios, o que está empezando a seguir o que ya está metida siguiendo a Jesús. Y bueno, también hay algunas preguntas también o algunos consejos para aquella gente que bien o no sabe quién es Jesús o no sabe cómo empezar. Entonces, pues quiero preguntarte primero sobre tu testimonio. ¿Cómo Cristo te ha cambiado la vida? Bueno, yo nací en una familia cristiana. Concretamente, yo soy la tercera generación de creyentes en mi familia. Y yo desde muy pequeño siempre he tenido inquietudes espirituales, porque desde pequeño he ido a la iglesia. Mi padre era el pastor de la iglesia y yo siempre he estado influenciado por el ambiente eclesial. Pero llegó un momento cuando yo tenía mucho temor con el infierno. Me daba mucho miedo el infierno. Si moría esa noche, ¿qué es lo que pasaría? Y entonces hubo un momento en mi vida que yo le entregaba mi vida al Señor todos los días. Porque tenía miedo, evidentemente, de que si moría esa noche me iba al infierno. Entonces, durante muchos años yo creí que me tenía que convertir todas las noches, porque evidentemente al día siguiente pecaba y necesitaba otra vez que arrepentirme de mis pecados. Hasta que un buen día, pues una persona muy, muy querida para mí me dijo: mira, esta noche, cuando te acuestes,
pídele perdón al Señor y confía en Él, porque todos tus pecados van a ser perdonados ya para siempre. Y entonces eso se me quedó grabado, pero pasaron los días, las semanas, los años, y yo me olvidé un poco, me separé un poco del mundo espiritual, ¿vale? Hasta que un día, a los 15 años, pues después de un culto de oración, me entró un gran temor. Por la noche en mi cama, el Señor me estaba llamando de alguna manera, porque yo empecé a ver cómo mi pecado me estaba destruyendo la vida. Yo sentí un gran temor, un gran vacío también a la vez. Es muy extraño. Entonces, en ese mismo momento yo entregué mi vida al Señor. Lloré mucho aquella noche, pero después de llorar mucho y de ver cómo el pecado había destruido mi vida y cómo yo había estado alejado de Dios y cómo en ese momento el Señor me había aceptado, yo sentí una gran paz, y esa paz fue la que el Señor puso en mi corazón, y a partir de ahí pues empecé a seguir a Cristo, sí, hasta este día. Ha habido muchos baches, evidentemente la vida del cristiano no es fácil, pero es necesario tener un encuentro personal con Cristo, y yo lo tuve en esa noche. Pero entonces, ¿qué es seguir para ti? ¿Qué es seguir a Jesús? Bueno, para mí seguir a Jesús, para mí y para todo el mundo, seguir a Jesús es obedecerle cada día. Es no solamente adoptar una creencia o adoptar una doctrina bíblica, sino obedecerla todos los días, poner en práctica lo que el Señor pone en su palabra. Seguir a Jesús no es simplemente decir soy cristiano. Mucha gente en el mundo dice, bueno, yo soy cristiano. Y hablas con ellos, sí, yo soy cristiano. Pero realmente no son cristianos, porque tienen la cabeza en otro sitio. Su corazón no lo han entregado completamente al Señor. Es que seguir a Jesús es dejar que el Señor Jesús sea el dueño de tu vida, sea el dueño de tus actos, sea el dueño de todo lo que tú haces. Entonces, seguir a Jesús es obedecerle cada día, cuando nos levantamos, reconfirmar nuestra fe en Él y obedecerle continuamente. Entonces, si tuvieras que describir a Jesús, a Jesucristo, con un versículo, ya sea una palabra, una frase, ¿cuál sería? Si tuviera que describir a Jesús con un versículo. Sí, yo creo que hay un versículo en Primera de Juan, un versículo que siempre me ha impactado, en Primero de Juan capítulo 3, a ver si lo encuentro, versículo 8, que dice, en la segunda parte dice, porque Dios es amor. No hay un versículo que me impacte más. Dios es amor. Y cuando yo veo y entiendo que Dios es amor, me causa mucho asombro, porque el amor de Dios es tan profundo, es tan grande, que incluso cuando nosotros estábamos muertos, como dice también su palabra, la Biblia, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Dios ya me amaba. Es decir, Dios nos ama de una manera incondicional, en el sentido de que Dios se ofrece a sí mismo por amor. Es decir, ¿qué es lo que mueve a Dios al entregar a su Hijo para morir por nosotros? ¿El amor? Es el amor. Y no es que Dios tenga amor, es decir, Dios no ha adquirido amor de otros sitios, sino que Dios es intrínsecamente amor. Es decir, si queremos saber el origen, si queremos ver dónde empieza el amor, si queremos saber qué es el amor,
solamente tenemos que mirar a Dios. Claro, nosotros entendemos el amor como un sentimiento que nace de nuestro corazón. Pero el hombre, el ser humano tiene amor, pero tiene odio, tiene rencor. Pero Dios no es así. El amor de Dios no es un sentimiento, es la misma naturaleza de Dios que está continuamente obrando. Y como Dios es amor, todo lo que hace, lo hace bajo esa premisa. Por ejemplo, cuando vemos en el libro de Romanos que la ira de Dios se revela, la justicia, mucha gente dice, es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios con ira, es un Dios malo, injusto, pero no entienden que Dios no puede ser ni malo, ni injusto, ni guardar rencor, ni tener odio, porque Dios es amor. Y cuando la ira de Dios se revela, cuando Dios muestra la justicia de Dios, lo hace en base a ese amor. Por eso hablar del amor de Dios para mí siempre ha sido un misterio, pero ha sido de una profundidad increíble, porque abarca todo lo que es Dios. Y Dios se mueve, Dios ejecuta, Dios hace, Dios es amor. Y todo lo hace en base, evidentemente, al amor, que es un atributo de Dios, es una perfección de Dios. Pero entonces, ¿cuál dirías tú que es el clímax del amor de Dios? O sea, ¿dónde muestra su amor en lo máximo? Bueno, en primer lugar, hay que decir que Dios no tiene más amor o tiene menos amor. Dios es amor. No tiene más porque Dios es a la vez infinito y no hay que echarle más amor a Dios, por así decirlo. Sí. Pero tampoco tiene menos amor. Dios es amor infinitamente y eternamente. Dicho lo cual, cuando nosotros vemos el amor de Dios demostrado al mundo, la muestra, podríamos decir, la muestra más grande de amor es cuando vino Jesús a esta tierra. Esa es la mayor muestra. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él lo dio, lo ofreció. Esa es la mayor muestra. Pero no lo ofreció para que viviera aquí una vida confortable o viviera una vida placentera. Vino para morir en una cruz. Y en la muerte de Jesús, en la cruz, vemos la mayor muestra de amor que pueda haber en todo el universo, en toda la historia y en toda la eternidad. No ha habido una muestra de amor incondicional a alguien, en este caso al ser humano, de tal manera. Dios muriendo por amor para aquellos que le odiaban. Nosotros amamos la mayoría de las veces cuando nos aman, pero Dios ama incluso cuando nosotros le estamos odiando, estamos aborreciéndole. Es la mayor muestra de amor de Dios que pueda haber.